Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias por estar en sintonía en Palabra con Café. Un cafecito para la mañana y fe para toda la semana. Estamos a unos días de celebrar, creo que 504 por ahí, no sé, años de la reforma protestante. Y pues creo que vale la pena que usted como mamá y yo sepamos acerca de este tema y podamos instruir a nuestros hijos que se podría celebrarse el 31 de octubre. Yo sé que usted es una buena mamá y que no le va a enseñar a sus hijos a celebrar el Día de los Muertos, ¿verdad? Lo sé, pero ¿qué realmente pasó en esa fecha? ¿Qué realmente fue lo que ocurrió hace casi 5 siglos atrás? Bueno, la iglesia tradicional vivía en un desenfreno, literalmente en un mundo en donde todo era el dinero, no muy distante de lo que hoy podemos ver en las iglesias, incluso cristianas. Todo es dinero. Las indulgencias iban y venían. Si alguien decía, tú puedes matar a la madre de Jesucristo y pagas una indulgencia y sales del infierno. Te quedas unos días en el purgatorio y no pasa nada. Así había llegado la descomposición social y sobre todo la descomposición espiritual en la iglesia tradicional. Y no solo Martín Lutero ni Juan Calvino se levantan como una atalaya para enseñarnos que había un camino que siempre estaba ahí, pero que no lo habíamos visto, porque usted recordará que hace 5 siglos atrás no muchos tenían la oportunidad de saber leer y escribir como el día de hoy. No todos tenían una Biblia porque no existía la imprenta tampoco. Gutenberg no había inventado la imprenta, así que era muy diferente en esos días. Sin embargo, hoy yo quisiera hablar acerca del papel que ha tenido la mujer a lo largo de la reforma de todos estos años, que no han sido personas que han estado como un adorno, como una vasija muy hermosa de plata o de oro puesta en una mesa y que no hace absolutamente nada. Y yo creo que estas mujeres tienen el deber, o yo creo que si considero saber un poquito de esto, yo tengo el deber de informarle a usted que podemos emular esos comportamientos en esas sabias y valientes mujeres de hace siglos atrás. Así es que si algo vamos a aprender el día de hoy, espero que el tiempo nos ayude, es aprender a caminar en fe y no que nadie nos silencie esa voz. Hoy en día, la mujer latina pues no tiene el estereotipo de ser una mujer callada, sumisa, que no dice nada, que no pelea por sus derechos. No, yo creo que hoy hemos estado ya como la ley del péndulo. Estábamos de este lado completamente en silencio y ahora estamos de este lado que no nos pueden hacer nada porque ahora nuestros derechos valen mucho más que los de los varones. Por lo menos acá en Guatemala así es. La ley del feminicidio realmente privilegia a la mujer de una manera impresionante, como si la vida de una mujer valiese más que la de un hombre. Y considero pues que de alguna manera, gracias a Dios por un lado, porque pues ha sido una ley que ha beneficiado a muchas mujeres que han sido maltratadas y heridas, vejadas por varones, pero también es una ley en la que también se están teniendo ciertos excesos. Pero ¿a qué viene este comentario y por qué se llama este tema voces silenciadas? O sea, no, que nadie silencie nuestra voz, puesto que en Guatemala, pues una casa llena de mamá, es una mamá contenta, es una casa feliz. Tenemos que reconocer, en Estados Unidos dicen happy wife, happy life. O sea, si la mujer está contenta, el marido y todos los hijos están contentos, porque no cabe duda que la mujer tenemos la capacidad de hacer que el ambiente de nuestro hogar sea el mejor de todos o el peor, o un infierno en la tierra. Así es que, ¿y eso a qué se debe? Bueno, porque las mujeres no nos quedamos calladas, nunca, 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 siempre tenemos algo que decir y si podemos siempre tenemos la última palabra, ¿verdad? Usted y yo siempre tenemos la última palabra, no es a veces el esposo, no son los hijos, no son los papás, sino es la hermana, la mujer, la que siempre tiene algo que decir de último. Y bueno, pues la verdad es que
Qué bueno es que nosotros podamos tener la última palabra, qué bueno es que nosotros podamos manejar el ambiente de nuestro hogar, siempre y cuando nosotros seamos mujeres de fe, seamos como las mujeres de la Reforma de ese tiempo, mujeres que tengamos algo bueno que decir, porque muchas veces somos mujeres, yo soy la que me está predicando a mí misma, que no tenemos nada bueno que decir, que tenemos un comentario despectivo, peyorativo hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, ¿verdad? Un comentario que destruye el ambiente en un segundo. Está la gente feliz, está contenta y va rápidamente el comentario sarcástico o el comentario de burla o el comentario que menosprecia, que hace el silencio. Si usted ha hecho el silencio en su casa para hacer el mal, siéntase mal el día de hoy. Muchas veces somos las personas que ponemos la cherry del pastel, pero no para bien, sino para mal. Somos la persona que pone el comentario grotesco, el comentario que no se debió haber dicho, la comparación que no debió haberse elevado a ese nivel, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarle a usted, amada amiga y hermana que me escucha, esa clase de voz sí silenciémosla. Por favor, si no va a decir nada bueno, no diga nada, no es necesario hablar. Pero si usted va a decir algo bueno, algo que edifique, algo que ilustre, entonces por favor hable. El día de hoy yo quiero decir que las mujeres de aquel entonces, las mujeres Reforma, eran mujeres completamente llenas de fe. Yo quiero que me acompañe por favor al libro de 2 de Corintios 2:9, libro de 2 de Corintios 2:9. Y dice así en versión Reina Valera. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En todo. Quiero comentarles que una de las personas que ayudó muchísimo a Juan Calvino fue su esposa. Y usted podrá pensar que la esposa de Martín Lutero era una mujer de la vida secular. No, esta mujer había sido una monja toda su vida. Y Lutero pues había sido un sacerdote. Resulta que se enamoran. Yo no considero que haya sido una de las razones, pero sí una, por las cuales él empieza a escribir esas 95 famosas tesis que un día lo pone en la puerta de la Iglesia Católica. Esas 95 tesis donde verdaderamente describe el comportamiento inmoral que estaba teniendo la Iglesia ante la venta de las indulgencias y ante muchas teorías y estratagemas humanas que no estaban escritas en la Biblia. El resto, quiero leerles acerca de Catalina von Bora. Catalina von Bora era la esposa de él. Dice que los escritos de un monje agustino sobre la justificación, que solo por la fe, solo Jesucristo, solo un bautismo, solo una palabra, en algún punto el evangelio la trajo de la muerte a la vida. El resto de su vida se dedicó a servir a su esposo, es decir, Martín Lutero, a niños, a la iglesia y al Señor. El hecho de que los escritos de Lutero condenaran a la Iglesia Católica, llegaran a un convento, demuestra el poder de la palabra de Dios, porque ella había estado acostumbrada a obedecer todo el tiempo. Y obviamente, de ninguna manera en esa mujer los errores institucionalizados iban a detener a Jesús en su corazón. ¿Se puede usted imaginar la fuerza de la costumbre, como hablaba mi esposo bien el día domingo atrás? Si no ha visto esa prédica, por favor véala. Es una prédica que usted recibe ouch por todos lados, pero es bueno porque usted crece. La fuerza de la costumbre de una monja que de repente le llega a ella esas 95 tesis hablando acerca de la sola fe que se debe tener en Jesucristo y no en la obra del hombre. Porque si no, ¿para qué necesitamos un Salvador si solo vamos a ser salvos por obras? Entonces ella utiliza su intelecto, su conocimiento y deja a un lado todo error institucionalizado, porque ella era una monja, todo error aprendido, y entonces abre su corazón a Jesús y nada detiene a Jesús de conquistar el corazón de Catalina von Bora.
tampoco su corazón, porque era una monja. Reconozcamos que la señorita era una monja, y eso era un obstáculo. Ella no podía hacer a un lado su fe, puesto que había sido diseñada y creada y instruida para ser monja. Y ella recibe la fe, recibe la palabra de Dios y no se deja ir por estereotipo ni por cosas que les enseñaron antes. ¿Cuántas buenas mamás que quizá hoy me están viendo solo por seguir la religión tradicional o solo por no dar su brazo a torcer porque ya dijo una cosa y no la va a cambiar, no están haciendo hoy el trabajo que tendrían que hacer? Tú tienes que llevar a tus hijos a la iglesia, tienes que enseñarles acerca de la fe, acerca de la confianza, acerca de la oración, del ayuno. Ayer orábamos con Carlita y ella hablaba de que la vida de nuestros hijos tenía que dar muestras claras de que eran creyentes. ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo si ni siquiera nosotros con nuestra propia vida lo hacemos? El poder de Jesús también le dio a Catalina la fuerza para superar una vida de penas, una vida de problemas financieros, porque no vaya a creer usted que Martín Lutero y esta mujer, después de que renunciaron a la fe católica, pero se entregaron a Cristo, les sobraba el dinero. De ninguna manera. Ellos se quedaron completamente en el aire porque no había quien apoyara, más que quizá algunas personas caritativas que escuchaban la palabra y no se tenía la costumbre de dar más que limosna en aquel entonces. Así que esa pobreza, esa escasez que Catalina Bombora tuvo junto con su esposo, no fue quien la detuvo para hacer que su voz no fuera silenciada. Yo quiero pedirte, mi amada amiga, que si tú tienes problemas económicos, la voz de la fe que hay en ti no se apague. La voz de la fe que hay en ti no se extinga. Que en lugar de la voz de la fe se oiga la queja en tu casa, de ninguna manera. Ahí sí silencia tu voz. Si vas a quejarte, cállate. Si vas a hablar fe, habla y enséñale a los tuyos, a tus pequeñitos, a tus pequeñitas, a esas herencias que Dios dio, a hablar fe, el lenguaje de la fe. Catalina Bombora cuidaba de niños que no eran de ella, de ancianos, cuidaba. Ella no tenía dinero, pero aún así hospedó a muchísima gente, porque una de las condiciones para ser un cristiano, entendieron ella que era ser hospedador. Tu casa no puede estar cerrada para la palabra de Dios. Tu casa no debe estar cerrada para la fe en Dios. Tu casa debe ser un templo y morada de Espíritu Santo, y guarda tu distancia, haz tu parte con respecto a la pandemia, pero deja que Dios haga la de Él, que es sobrenatural. Quisiera también hablarles acerca de la relación que tuvo precisamente la mujer con la iglesia durante la Reforma. Recordará ustedes que incluso yo le decía a mi esposo el día de ayer, gracias a Pablo decía, a la mujer no le permito que hable, la mujer que calle, que cuide de sus hijos y de su casa. Y eso era todo lo más grande que podíamos hacer. Sin embargo, la Reforma, porque no era más que regresar al camino de Cristo, le devuelve a la mujer el protagonismo que por años había sido robado. Pero yo quiero que usted entienda que aún en aquel entonces, cuando a la mujer no se le permitía predicar, no se le permitía llevar almas para Cristo, se le permitía una cosa, y era hospedar y tener hijos. Así es que yo quiero decirle que hubieron mujeres tan fieles que aunque en ese tiempo solo les permitían recibir personas en su casa y atenderlas, a través del servicio ellos llevaron a Jesucristo a la vida de otras personas. A través de servir en las guerras y servir como enfermeras asimiladas, porque ni modo, no había más que echar mano de las mujeres, ellas dieron testimonio. Y es que de alguna manera las mujeres cristianas trabajaron en el siglo XVI para aclarar esa neblina. Porque la iglesia en ese tiempo era tan
pero tan miope que no podía ver el potencial que había en las mujeres. Pero las mujeres sí entendieron lo que decía Juan 3:30. Por favor, acompáñeme al libro de Juan 3:30. Lea, por favor, ahí Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Nuestra cultura hoy, del siglo XXI, fomenta la autocompasión. Estamos tan inmersas en que tenemos que tener todo tipo de comodidades para ser felices. Es que de verdad, nosotros nos merecemos lo mejor. Sin embargo, ellas entendieron el poder de la palabra que decía en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Era necesario que ellas no tuvieran todas esas grandes comodidades que hoy la mujer del siglo XXI tiene para poder ver, para que otros pudieran ver a Cristo en su corazón. Quiero decirles esto, en la agenda de esas mujeres que se hicieron paso a través de la fe y que hoy están disfrutando de la presencia de Papá Dios, no estaba el sentirse realizada. Es que tú tenés que realizarte. Tenés que realizar como madre, como esposa, como profesional, como hija. Y yo no estoy diciendo que usted se inmole. No estoy invocando a los talibanes, no me malinterprete, no es esa mi intención. Quien me conoce sabe que lo último que podría hacer sería una esposa de un talibán. Pero lo que sí quiero decir es que ese siempre sentirse realizada muchas veces le ha cobrado a su maternidad y a su matrimonio un precio muy alto. No fuimos llamadas a ser realizadas. Fuimos a ser llamadas imagen de Jesucristo y testigo de Cristo en nuestros hogares. Eso significa que muchas veces no vamos a gozar precisamente de esa realización de la que habla el mundo. A lo mejor no vamos a ser tan exitosas como el mundo lo pinta, pero podemos ser un ejemplo de piedad en nuestro hogar y con nuestra boca no silenciada enseñar un camino de fe y confianza en Jesucristo. Un ejemplo de ella fue Katharina Willoughby. Pudo ser capaz de renunciar a un estatus, a la posición que ella tenía con tal de seguir a Cristo. Katharina Willoughby nació en una cuna de oro. Esta mujer vivía muy cómodamente, pero la vida tuvo el a bien de presentarle a Jesucristo y cuando Katharina Willoughby se dio cuenta que la vida en Cristo era una negación, renunció a estas cosas y empezó con su boca a hablar de Cristo. Aún, escúcheme bien, cuando los hombres no le daban la atención y se burlaban de ella, porque simplemente era una mujer, una simple y corriente y vulgar mujer, hablando de la Biblia. Hoy yo me imagino cómo nos sentiríamos las personas que nos atrevemos a hablar de Cristo. Si alguien se pusiera a burlar de nosotros, un hombre, que lo llevamos a los derechos humanos, lo más seguro. Y interponemos una demanda porque es una falta a una mujer que seamos objeto de burla. Sin embargo, como estas mujeres no estaban compulsadas o impulsadas por la comodidad, ellas constituyen un ejemplo a seguir para todas nosotras. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10 dice que hemos sido hechura de Él. Vamos a buscar, por favor, Efesios, el libro de Efesios, en su capítulo 2 y versículo 10. Reina Valera tengo yo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué hermoso es que usted sepa que Dios preparó esa casita con esa cocina, con ese trabajo para que usted hiciera buenas obras y anduviera en ellas. No fue mala intención de Dios que usted esté en el trabajo que esté ni en el lugar en donde usted está. Al contrario, Dios lo predispuso para que usted anduviera en buenas obras, pero con la boca correcta, con la boca no silenciada, más que para la queja. Silénciese para la queja.
pero no para la alabanza, no para la adoración, no para enseñar el camino de la verdad en sus hijos. Quisiera yo, aparte de esto, poder dejar claro que las mujeres de aquel entonces tenían una urgencia para la obediencia. Sí, así como lo oye, eran urgentes para ello el obedecer y mucho más el obedecer el precepto de Cristo. Recordará usted que en aquel entonces, a diferencia de ahora, ellas no les era permitido educarse, no les era permitido aprender a leer y escribir, y muchas de nosotras que casi que nos obligaban a ir a la escuela o al colegio, no tenemos la capacidad de sentarnos un momento en casa para leer la palabra de Dios o para escuchar una buena prédica acerca de la palabra de Dios. En el siglo XVI, muchos creen que porque 3 o 4 hombres, Juan Calvino, Lutero y algún otro hombre en Suiza, que por el momento no recuerdo el nombre de él, ya lo voy a recordar, eran personas que escribieron tesis. No crea usted que ellas fueron las únicas 4 personas que echaron a andar la reforma. Mucha de esa reforma fue hecha por mujeres que eran urgentes para obedecer. Si a alguien le gusta la historia, como a mí, sabrá que la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1776, fue gestada en los mercados por las mujeres que vendían pescado. Porque estas mujeres trabajaban arduamente desde el amanecer hasta el anochecer y no podían llevarle pan a sus hijos porque la corona francesa estaba depredando, o algo así como en la cultura de hoy, de corrupción que tenemos en la cúpula de nuestro gobierno. Así, exactamente igual. Y estas mujeres se levantaron a instigar a los hombres que ya era tiempo suficiente para seguir pasando penas y no tener pan para sus hijos. Enardecen el coraje de los varones y ellas y esos varones toman la Bastilla. Y ahí inicia un movimiento que no ha parado en el mundo, declarando esos 3 maravillosos valores que en la Biblia sobra. Dios siempre ha querido igualdad, fraternidad y libertad. Así que también quiero decirle que la reforma fue gestada no únicamente por esos 4 varones, sino también por mujeres que eran obedientes, que eran urgentes en la obediencia. Eran urgentes en la oración, en el estudio privado de la palabra, en el compañerismo con otros creyentes, a pesar de que eran menospreciadas, y al ayuno. A veces yo recuerdo, ¿verdad?, que decían, predicaban los pastores, que muchas personas no llegaban a la iglesia porque el pastor no los saludaba. Yo no vuelvo a ir a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. A mí no me saludó el pastor, o no me saludó el hermano líder, o no me saludó la pastora. Yo no vuelvo a llegar a esa iglesia porque ahí no hay amor. Pero las mujeres que tenían un compañerismo en ese entonces en la fe, correcto, muchas veces habían sido menospreciadas por esos compañeros creyentes, porque los compañeros creían que la Biblia les facultaba para hacer de menos a estas mujeres. Sin embargo, la Biblia dice que nunca faltaron a sus servicios en las diferentes áreas en donde se les ponía, porque para ella era urgente la obediencia. ¿Por qué? Porque era una manera de demostrar que Cristo gobernaba en su corazón. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar una urgencia por la obediencia a la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice que tú no debes robar, pues no robes. Si en la palabra de Dios dice que no debes mentir, pues no mintamos. Si en la palabra de Dios dice que amemos a nuestros esposos y que los respetemos, pues respetémoslo. La Biblia dice claramente muchísimas cosas que no estamos urgidas por obedecer, porque en lo personal a mí no me gustan muchas de las cosas.
Por ejemplo, perdonar, ¿verdad? Hoy en la mañana yo oraba y le decía al Señor, ayúdame a perdonar, ¿verdad? Ayúdame a dejar atrás, ayúdame a no llevar cuenta del daño, porque yo no quiero ser una persona que no entre al reino de los cielos porque llevo apuntado que el 13 de marzo del 2000 fulano de tal no hizo esto o no hizo lo otro. Yo no quiero algo así. Yo quiero tener un corazón libre, sin peso alguno, urgente para obedecer el Padre Nuestro, que muchas veces nosotros perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No estamos tan urgidas para obedecer esa clase de ordenanzas por parte de Dios, porque en lo personal muchas veces no conviene. Por otro lado, la obediencia hace algo. La iglesia solo es tan santa como la suma de sus partes. La iglesia está llena de mujeres solas, absolutamente solas. ¿Dónde está la santidad entonces? Si la iglesia está llena de mujeres solas. ¿Hemos sido santas en nuestro hogar? Y no es que yo la esté juzgando, porque de verdad que la palabra primero me traspasó a mí. Pero si quieres cambiar al mundo, debe haber santidad en tu hogar. Santidad desde el comentario mal puesto, desde el comentario peyorativo, ese comentario mordaz que te das el lujo de hacer en frente de tus hijos con respecto a una situación o con respecto a una persona. Esos comentarios definitivamente no traen santidad a tu casa. Y si tú no traes santidad a tu casa, perdóname, no vas a tener paz. La santidad siempre va a traer el ambiente correcto a un hogar. Y tú debes esforzarte por llevar santidad y honra a tu hogar. Así que ya no tengo mucho más tiempo, porque ya me marcaron acá que debo dejarlo por acá, pero quiero hoy pedirte que hagamos una oración juntas, tú y yo, para llevar santidad a nuestro hogar, para ser urgentes en la obediencia y para hablar el lenguaje de la fe en nuestra casa. A la mujer no se nos era permitido hablar, ahora hablamos de más. Ahora la gente nos oye o nos oye, pero ¿qué nos oye decir? Tenemos que saber que nuestras palabras tienen eco en la eternidad y en el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces son esas palabras las que rebotan y destruyen el corazón de los que amamos. Pedámosle a Dios que nos purgue de maldad nuestra lengua y podamos llevar paz y santidad a nuestros hogares. Padre, gracias por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Papá, sabes que no somos perfectas y que necesitamos ser perfeccionadas por tu palabra. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Ayúdanos a ser esa mujer sabia que edifique nuestro hogar y no la necia que con sus manos la destruya. Ayúdanos a ser como esas mujeres que a través del servicio, a través de la obediencia y a través de la fe y la confianza en ti, a través de hospedar, algo tan simple como hospedar, hicieron cambios eternos, no solo en sus vidas, sino en sus generaciones, en sus naciones y en sus relaciones. Padre, te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bueno, espero que usted haya podido disfrutar del aprendizaje, ¿verdad?, de estas mujeres que en medio del silencio que les había sido impuesto, hablaron con sus hechos mucho más alto que aquellas que hoy en día solo gritos somos en la casa. Así que bendiciones y si Dios lo permite, estaremos el próximo martes escudriñando más de la palabra de Dios. Así que no se olvide de tomarse su cafecito y tener mucha fe para la semana. Escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes
es una